Tú empieza. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente con otra serie, o la segunda fase de estos talleres. Como cada miércoles nos acompaña Floribella Redondo, directora ejecutiva y cofundadora de la Asociación de Trabajadoras de la Salud Comunitaria de Arizona. Y nuestra experta en el tema, la psicoterapeuta Sandra Martínez, y su servidora Kenia Zúñiga, directora de la Red de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Arizona Rural de las Promotoras de Salud Comunitaria. Sandra hoy nos presentará este tema tan importante con el que vamos a iniciar la segunda fase de estos talleres, que son para ayudar a fortalecer la salud mental y emocional de los menores de edad. Vendría siendo como un apoyo para los padres de familia con todo esto que estamos viviendo. El tema de hoy es estilo de padres y las consecuencias en sus hijos. Queremos dar las gracias a todos nuestros colaboradores, todas las personas que están ayudando para que esto sea posible. Sandra, muchas gracias por acompañarnos nuevamente hoy. Y a todas las personas que se están registrando, que sigan, que nos siguen acompañando. Esperemos tenerlos aquí nuevamente cada miércoles. A la misma hora vamos a seguir aquí conectadas con Sandra. Muchas gracias, Sandra. Te doy la palabra. Muchas gracias, Flor. Gracias. A todas las personas que nos están viendo, pues un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Y esta vez quise iniciar con este tema que se me hace tan importante porque a veces no consideramos que ciertas acciones de nosotros van a influir en la educación con nuestros hijos. Y en este sentido, por eso vamos a empezar de aquí, porque creo que podemos aprovechar ahorita lo de la pandemia, que estamos más tiempo en casa con nuestros hijos, como una oportunidad de hacer cambios, de tener mejores relaciones con nuestros hijos y con las personas que nos rodean. Y por eso es que quiero empezar esta vez por esta parte que es muy importante y fundamental para poder ir entendiendo todas las demás. Yo les pongo aquí una imagen y ahí vemos claramente una mamá, ¿verdad? En la primera imagen, una mamá como enojada, quitándole los dulces al niño y dice, déjaselos a tu hermano. ¿Qué sucede? Muchas veces nuestro cansancio, los enfados, los problemas, las prisas nos llevan a nosotros a tener una comunicación tal vez no muy efectiva, tal vez una relación un poco hostil, que estas son las dos bases fundamentales que nos van a llevar a nosotros a tener un estilo en particular en la relación con nuestros hijos. Y si vemos la imagen que está del lado derecho, podemos ver una mamá más amable, y donde el niño está ofreciendo. Entonces, sí, no es lo mismo, déjaselo a tu hermano a que esto se lo deje a mi hermano. Por eso es importante que nosotros vayamos tomando conciencia, que es uno de nuestros objetivos, que como papás cada vez nos tomemos el tiempo para detenernos en el sentido de analizar, de ver cómo lo estoy haciendo y partir de ahí para ver qué tipo de modificaciones quiero empezar a hacer. Y no sé si alguna vez ustedes se han preguntado, ¿qué tipo de madre soy? ¿Qué tipo de madre o padre quiero ser? Y ahí yo les pongo algunas imágenes que las van a estar viendo en las subsecuentes diapositivas. Y tómense un tiempo para ver estas imágenes. ¿Qué les dicen? Ahí nos están marcando mucho tipo de relación, de cómo podemos estar interactuando, cómo a veces tenemos esa tendencia a lo mejor a sobreproteger. Y hoy vamos a hablar de, en específico, 5 estilos de padres. Y aquí les voy a pedir que pongan mucha atención en eso. Si realmente soy un padre, si nada más fui el progenitor y me fui, si soy el proveedor o soy el progenitor, pero nada más hasta ahí y le cedo a alguien más las responsabilidades, nada más tomen en consideración que esto es, que tiene que ser constante y eso nos va a marcar para el tipo de estilo que vamos a hacer. Si yo los invito a que piensen un poquito en su closet, ¿qué tipo de ropa tienen ahí? A lo mejor ustedes se van a dar cuenta que hay de diferentes estilos, pero en particular hay uno que predomina más. Esto es un poco lo que se espera cuando nosotros estamos en esta educación con nuestros hijos, porque vamos a poder a lo mejor a estar entre uno y en otro estilo, pero lo importante es que nosotros identifiquemos cuál es el estilo que yo más frecuentemente estoy actuando con mis hijos. ¿Qué es lo que predomina en mí? Porque esto es lo interesante para ver qué es lo que voy a ir desarrollando inconscientemente,
Porque si yo les preguntara qué tipo de hijos quieren, la mayoría yo he escuchado y me han contestado, quiero un hijo independiente, quiero un hijo feliz, quiero un hijo que sea un profesionista. Y la mayoría entonces yo escucho quieren cosas buenas y positivas para sus hijos. Sin embargo, cuando yo les pregunto, ¿y cómo le están haciendo para tener ese tipo de hijos? Pues algunas veces ahí es donde ya no estamos tomando conciencia y nos lleva a eso, a perdernos un poquito en la forma en cómo yo estoy comunicándome y cómo yo estoy interactuando con mi hijo. Y por eso el día de hoy los invito a que vayamos analizando poco a poco cuáles son los estilos que ustedes vayan identificando, si es que sienten que hay uno más que están repitiendo, y sobre todo que vayan tomando esa conciencia de si es que ustedes quieren fomentar un hijo con este tipo de conductas. Y ahí nos vamos a dar cuenta, y no sé si ustedes han escuchado y preguntado, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo se droga? ¿Por qué mi hijo de repente no es tan responsable? ¿Por qué? Y ahí estamos en los por qué. Bueno, tal vez el día de hoy van a poder entender muchos por qué y también es la oportunidad para ir a empezar a hacer cambios. En este sentido, vamos a empezar entonces con el primer estilo de padres de crianza, que es el autoritario. Este tipo de papás, por lo regular, van a empezar con tonos altos a la hora de la comunicación, más que tener una comunicación con un tono normal, adecuado, relajado, están con gritos, tienen tendencia a amenazar, son padres que van a imponer, es porque te lo digo yo y lo haces ahorita, tienen tendencias a criticar mucho a los jóvenes o a los hijos en general, ven más lo malo que lo bueno, también tienen tendencia a ser controladores, tienen expectativas y exigencias muy altas. Entonces son los hijos que constantemente van a empezar a tener ciertas tensiones. Ahorita lo vamos a ver con calma. También suelen ser papás poco afectuosos. Son los papás que dicen, es que a mí no me enseñaron a dar abrazos y no me siento cómoda dando abrazos, entonces por lo regular no dan mucho afecto, ni con palabras, ni con abrazos, y tampoco, pocas veces hablan de sus emociones, de cómo se sienten, qué está pasando y qué es lo que quieren. Los papás no saben mucho de lo que sienten los hijos y los hijos tampoco saben qué pasa con los papás a nivel de comunicación. Se dan una idea porque la energía está ahí y uno siente cuando las cosas no están bien en casa, pero no hay una comunicación clara y cada quien se hace ideas dependiendo de lo que ven en el contexto. Entonces, ¿qué pasa? En este sentido, los papás tienen poca disponibilidad en cuanto a identificar qué necesidades tienen sus hijos. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Si yo como papá hago todo esto, imagínense qué es lo que va a ir sucediendo con nuestros hijos. Nuestros hijos van a empezar a tener tendencias a ser muy rígidos, tienden a sentir rencor, angustia, ansiedad, culpabilidad, son agresivos. Y aquí hay algo muy importante, es que nosotros vayamos viendo cómo es que estamos perfilando a nosotros en este tipo de relación a nuestros hijos. Si yo les pregunto, ¿les gustaría a ustedes tener una hija que sea fácil para manipular, que sea fácil para que se enganche con un hombre que es autoritario, que tiene tendencias a ser agresivo? Pues me van a decir, no, ¿cómo no? Yo no quiero eso para mi hijo. Pero entonces, ¿cómo le estoy haciendo yo? Porque este tipo de padres va a llevar esa tendencia a que las niñas empiecen a formarse una personalidad en donde van a ser pasivas. ¿Qué es esto? Muy probablemente se van a enganchar con un hombre que va a tener esa tendencia a ser agresivo, y entonces ahí estamos repitiendo nuevamente los estilos y decimos, bueno, se volvió a repetir la historia donde el papá golpeaba a la mamá y ahora la hija es golpeada. Bueno, pues sí, porque muy probablemente eso es lo que las niñas aprendieron a través de este tipo de relaciones. Entonces, papás, ustedes que nos están escuchando ahorita, vayan tomando conciencia porque podemos hacer muchos cambios y sobre todo podemos empezar a generar nuevas generaciones donde los hijos sean más felices, menos agresivos y tomen mayor conciencia y responsabilidad de sus actos. ¿Qué pasa entonces ahora con los niños
el sexo masculino, cuando están en esta interacción, cuando los papás son así autoritarios, pues los niños van a empezar a generar agresividad. Sin querer, posiblemente estos niños en la escuela o en el trabajo puedan ser niños que estén abusando de otros niños. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué? No, yo no creo que mi hijo sea así. Bueno, pues entonces hay que ver qué es lo que están viendo en casa, porque muy probablemente estén repitiendo ese patrón donde en la escuela ellos son los agresores. Entonces, hay mucho que tener, que podemos hacer papás. Si también se fijan, los niños empiezan a generar mucho distrés. ¿Qué es esto? Pues el estrés, pero el estrés negativo, donde sin querer también los vamos a llevar a los niños a que tengan algunas enfermedades psicosomáticas, que empiezan a padecer de nervios, son niños que tienen colitis, gastritis, que empiezan a manejar dificultades en la toma de decisiones, son niños que son poco creativos, les falta la iniciativa y entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué no hace esto? Pues porque el niño está preocupado en el sentido de sobrevivir, de ver qué es lo que sucede y ¿qué va aprendiendo? Pues esto, sin querer a repetir situaciones problemáticas porque en casa no le han enseñado al niño a resolver a través de una comunicación, sino la relación es tensa, la relación es agresiva y entonces los niños empiezan a repetir estos patrones que ven en casa. ¿Qué puedes hacer si ya identificaste que sin querer eres de los papás que están con el dedito, porque te lo digo yo, porque ya identificaste algunas cosas de los que ahorita te comenté? ¿Qué puedes hacer para dejar de ser un padre de estilo autoritario a ser un estilo de crianza más positivo? Permítete hablar de tus emociones y cuando te sientas enojado, frustrado, dilo. ¿Sabes qué? En este momento me siento enojado. Acuérdense que cuando hablábamos en la primera fase de nuestras emociones, es importante eso, darnos el permiso de reconocer, de hablar y sobre todo el siguiente paso de que identifiques qué necesitas para que esto cambie. Y de esa manera tú vas a ser el ejemplo de tu hijo, donde le vas a enseñar al hijo a utilizar la comunicación y no necesariamente la acción, sino que a través de la palabra el niño pueda conciliar sus emociones y pueda conseguir lo que necesita. Trata de analizar un poquito qué te lleva a no ser tan afectuoso, tan abrazar a tus hijos, a besarlos, a jugar con ellos. ¿Qué te lleva? Y permítete poco a poco en un proceso sano y en un proceso de cambio, de permitirte ser más afectuoso con tu hijo. Sé que no es fácil y algunas veces he escuchado a los papás que dicen, es que no me enseñaron y se me dificulta y me siento mal. Sí, nada más yo te invito a que pienses un poquito qué sentías cuando estaba chiquito y tu papá y tu mamá no eran tan afectuosos. Pues muy probablemente tu hijo está necesitando eso y ahora tú puedes hacer el cambio para empezar a enseñarle a tu hijo que sí, que en este viaje de vida estamos para eso, para hacer cambios y para tratar de ser mejores personas. Y que sobre todo tienes la disponibilidad de ser cada día mejor. Y a través de esto entonces vas a ir fomentando el diálogo, la escucha y vas a llegar a acuerdos con tus hijos. Y todo esto el hijo se va a tomar en cuenta, bueno, se va a hacer sentido o se va a sentir que está siendo tomado en cuenta porque ahí estás, no estás nada más dando órdenes, sino que está en una interacción de escuchar y recibir y aplicando normas firmes con respeto y con comprensión. Eso es muy importante, que el hijo se sienta comprendido. Ese es el estilo de padre autoritario. Ahorita nada más les estoy dando así como un esbozo para que se den una idea, pero pues ustedes siempre pueden indagar más para poder entender un poquito mejor qué nos lleva a ser este tipo de padres, porque aquí tiene mucho que ver en mi pasado, en mis creencias y en lo que a mí me ha funcionado para que este estilo sea para mí el mejor o el más repetitivo. Ahora vamos a pasar con los papás, que son un estilo de crianza sobreprotector. Y aquí a lo mejor ustedes han escuchado estas frases o a lo mejor ustedes mismos los han dicho. Él ya aprenderá con el tiempo, no te preocupes, es un niño o es un adolescente. Yo hacía lo mismo y mira ahora. Pues hay que tomar conciencia de cómo lo estamos haciendo ahora.
También los papás dicen un error lo comete cualquiera, para eso está el profesor, mi hijo no tiene la culpa. Y entonces este tipo de frases que pasa, la mayoría de los papás que tienen esta tendencia, este estilo de padre sobreprotector, son papás que tienen sentimientos de culpa. Son papás que algunas veces ya pasaron por una pérdida de un hijo y que hoy con este nuevo hijo ya no quieren perderlo y entonces empiezan a sentir como estas ganas de protegerlo. Eh, a esto me refiero que a lo mejor las mamás ya pasaron por un aborto, una muerte de algún hijo, entonces sin querer esa es la tendencia. Entonces tienen miedo y por eso es que se van a esta sobreprotección. Y si eso hace entonces que la relación que tienen con los chicos sea un poquito más de eso, de protegerlos, pero más de la cuenta. Les dan a los hijos todo. También, ¿qué sucede con los padres sobreprotectores? Los padres sobreprotectores van a estar muy al pendiente de que a los hijos no les falte nada. Nada como tenerlos en un mundo ideal donde que si lo que se les antoje ahí va a estar, ¿no? Por lo regular no hay normas, protegen a sus hijos de las consecuencias de sus actos y pues por ende imagínense ya cómo van a ser los hijos con este tipo de estilo de padres. Pues la consecuencia es que vamos a tener hijos que van a tener poco autocontrol, baja autoestima, se van a angustiar ante todas las dificultades, pues sí, porque siempre estuvo mamá o papá o el cuidador ahí para protegerlos y como nunca se responsabilizaron, pues hoy sienten angustia porque no saben cómo hacerlo, se sienten inseguros y sin querer empiezan a desarrollar sentimientos egoístas, donde no son incapaces de agradecer, no porque no quieran, sino porque no se les enseñaron y son los niños o los jóvenes que se sienten que tienen que darles, se sienten merecedores, ¿no? O sea, yo vine porque tú me trajiste. Y sin querer entonces estamos llevando a los hijos a que vayan teniendo lazos de relación de dependencia. En esta dependencia hay que tener cuidado porque aquí posiblemente algunos jóvenes ya se pueden ir sin que nosotros lo quieramos, porque no es lo que nosotros queremos, a tener relaciones no sanas. ¿Qué es esto? Que pueden empezar a trabajar a lo mejor con pandillas, o a unirse con pandillas, o que pueden a tener parejas a largo plazo en donde tengan que proveerles de más, que les tengan que dar, donde van a ser un poco insensibles y van a empezar a manejar mucha angustia. Entonces yo les invito, papás, piensen ahorita, independientemente de la edad que tenga su hijo, ¿qué puedo hacer para empezar a hacer estos cambios en la relación con mi hijo? Y que este hijo cada vez vea que se puede hacer algo diferente. No hay edades que podamos decir de aquí para allá ya no puedo hacer nada. Mientras tengamos a nuestro hijo, mientras tengamos en esta relación a nuestros padres, siempre podemos empezar a cambiar de uno o de otro. Porque a lo mejor si tú me estás escuchando y dices, bueno, pues yo todavía no soy madre o yo simplemente todavía estoy en el rol de hija o hijo, bueno, pues entonces ve checando cómo estás tú actuando y qué puedes hacer para ir generando cambios en la relación con tu familia, con tu mamá, con tu papá. Aquí lo importante es empezar a hacer cambios, ya sea de los padres o de los hijos. Siempre va a empezar a hacer cambios quien ya está en un estado mayor de conciencia que está listo para eso, para generar cambios. Bueno, si te identificaste entonces en este tipo de estilo de crianza, ¿qué puedes hacer? Empieza a dejarle más responsabilidades a tus hijos, trabaja con tus miedos, trabaja con tu culpa, porque eso es algo muy tuyo que tienes que empezar a ver qué contigo en esos miedos, qué contigo en esa culpa. El antídoto de la culpa es la responsabilidad. Y si tú empiezas a trabajar desde la educación, desde lo que te corresponde en esa responsabilidad, vas a poder dejarle la responsabilidad al otro. Hay acciones que las responsabilidades son compartidas y hasta cierto punto me toca a mí y al otro le toca a la otra persona. Entonces es importante eso para que vayas generando mayor confianza en la relación con este tipo de situaciones y puedas empezar a tener un estilo de crianza más positivo.
Entonces, hasta ahorita hemos visto dos. Si se fijan, es como irse muy a los extremos, uno muy autoritario, donde solo yo, como que la comunicación es de aquí para allá y no hay reciprocidad, y en la otra, en el sobreprotector también, pero esto es, pues eso, como exagerar en mi protección, pero tampoco te dejo crecer. Entonces, a mí se me viene a la mente como si metiéramos a nuestro hijo en una burbuja y de esa burbuja no lo queremos dejar salir por miedo a que se vaya a infectar, a que vaya a pasar esto, que vaya a pasar lo otro. Y ahorita en esta pandemia, chéquenlo, porque posiblemente si yo soy en tengo esta tendencia, este tipo de estilo de crianza, posiblemente entonces yo soy de las mamás que va a estar ahí y llevando de todo, ¿no? Para que mi hijo no se me vaya a infectar, o incluso a lo mejor no lo dejo ni que asome la nariz al patio porque se me va a infectar. Entonces hay que mediar un poquito eso, porque sí hay la tendencia que si yo soy esto, ahorita voy a exagerar un poquito más por la situación que estamos atravesando. Y de ahí voy a pasar a otro estilo que es muy, pues yo diría que un poquito común. De hecho, de los que hemos estado hablando son los más comunes, y es el estilo de padres negligentes. ¿Por qué se le llama negligente? Porque fíjense, no hay disciplina, no hay normas ni límites, hay ambiente desorganizado, pues no dan mucho apoyo emocional porque cada quien está ocupado en lo suyo, tienen tendencias a culpar a otros del mal comportamiento de los hijos, tratan de cubrir sus ausencias con cuestiones materiales, entonces yo aquí te voy a proveer de todo, el Nintendo, y tiene hasta lo último que está por salir al mercado, y ahí ya estoy consiguiéndole todo esto. Existe una dejación de funciones, entonces aquí soy más como padre proveedor que más como padre en la educación. ¿Qué pasa? Entonces son los papás que van a tener la tendencia a trabajar, pagar y callar, ¿no? Y por lo regular, las frases que van a utilizar, ya está el colegio para educarlos, para eso pagamos tanto. Muchas veces los papás trabajan aquí en buscar un buen colegio, y en ese buen colegio ellos le llaman a alguien que esté responsable de los hijos, que sobre todo pasen mucho tiempo en la escuela, que tengan lo mejor que pueden proveer los colegios, y sí tienen tendencia a pagar muy buena cantidad en la educación de sus hijos. Entonces ellos se esmeran mucho en eso, que sean los mejores colegios. No tienen tiempo, pues obviamente tienen que trabajar. Aquí está el dinero y tú sabes lo que haces. Hay esa tendencia también que el papá puede decir, o la mamá, sabes que aquí está, y tú lo distribuyes y se lo dejan al cargo al otro, a su pareja. Entonces, si se fijan aquí, imagínense un poquito qué es lo que estaríamos gestionando si yo tengo esta tendencia de ser ese padre. Y ahí les puse esa imagen en donde creo que es muy común ahorita en nuestros tiempos. Cada quien está en su mundo, y sobre todo los chiquitos. Hay que cuidar mucho la forma en la que nos relacionamos con los medios electrónicos, porque aquí lo estamos perdiendo. Y luego imagínense esa imagen de ese chiquito. ¿Qué le estamos diciendo al niño si yo quiero que a largo plazo, que es esto cuando él crezca y que sea adolescente, tenga comunicación conmigo? ¿Qué le estoy enseñando? Si le estoy diciendo, hijo, entretente, o sea, es más importante lo que hay ahí en ese celular o en esa tableta o en ese juego que yo, que tu padre, que los que te rodeamos. Entonces sí tenemos que tomar mucha conciencia, y sin querer, este estilo de padres negligentes se va a desarrollar mucho con los hijos no deseados. Por eso, papás, hay que empezar a educar a nuestros hijos en cuanto a la selección de pareja, en cuanto a la responsabilidad de la sexualidad. No le tengan miedo a entrar en ese tema de la sexualidad. Yo sé que no es fácil para muchos papás, pero también es importante identificar que es mejor que esa educación o que esa información sexual sea por un experto y que no sea a través de cualquier persona que yo no conozco si tiene la mejor información. Y es mejor que yo me asegure, y que si no me siento cómoda en platicando acerca de la sexualidad del hijo, es importante que yo busque a alguien que sí lo pueda apoyar. Y acuérdense, la sexualidad no nada más es tener relación sexual o el acto sexual, va más allá de. Entonces, por eso es importante hablar y empezar poco a poco a educar más a nuestros hijos en esa conciencia de que pueden tener hijos no deseados, y por miedo a no hablar de ese tema, sin querer podemos estar cayendo en este tipo de situaciones.
A veces la mayor parte del miedo que nosotros podemos tener es que nuestros hijos repitan nuestra historia, pero si yo no me enfrento a mi historia, muy probablemente mi hijo va a repetir mi historia. Entonces, este es el justo momento de que tú replantees qué hay contigo, que lo platiques, lo trabajes y que mejores tu comunicación para que esas historias vayan siendo diferentes. Y la consecuencia que vamos a tener si yo soy un padre con estilo negligente en la educación, pues voy a tener hijos impulsivos, ¿no? Y ahí les pongo la imagen. De repente los niños se sienten muchísimo más grandes que los padres porque no hay reglas, no hay límites. ¿Qué va a pasar? Los niños se van a ver involucrados en conflictos, en discusiones, van a tener baja autoestima, aunque ellos quieran verse por fuera o quieran representarse que son muy grandes y que ellos son los que mandan por dentro realmente, ellos se sienten inseguros, incapaces, no tienen poca empatía, los va a llevar a tener poco rendimiento en el área educativa. Entonces ahí vamos a tener problemas porque posiblemente los niños van a empezar a cambiar de un colegio a otro colegio, van a empezar a sentirse que no son suficientes y sin querer pues los va a llevar a eso, a la angustia, a la agresividad, a problemas de drogas. Estos niños son más propensos a tener problemas de drogas. Si se fijan también a la anorexia, aquí esto por lo regular se da más en el sexo femenino, los va a llevar obviamente a ser inestables, inconstantes, van a tener poca tolerancia. Entonces, imagínense un jovencito así, creciendo con este tipo de tendencias en la conducta, en las emociones, ¿qué tipo de relaciones va a tener? ¿Qué tipo de pareja va a escoger para que viva y para que forme una familia? Muy probablemente lo mismo que aprendió. Alguien, porque eso es lo que el niño sabe, se va a relacionar con alguien que sea negligente para que él pueda volver a hacer lo que aprendió a hacer. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Cómo cambiar? Si tú ya identificaste que a lo mejor andas por ese estilo de padre negligente, que esa es la ventaja. Esa es la ventaja, tú que me estás escuchando, que siempre vas a poder cambiarlo. Y lo primero es que tomes conciencia cómo lo estoy haciendo y cómo va a ser esa consecuencia que van a tener mis hijos si yo sigo así. Si tú después de esto sigues y dices, no, no importa, yo quiero seguir en este estilo porque eso es lo que sé hacer, porque esto me sale bien, yo estoy segura que me vas a decir, no, no lo quiero. Pero tienes que empezar a trabajar con tus cambios de hábito, porque ya lo tienes, haz de cuenta que tú lo haces automáticamente. Entonces tienes que empezar a generar esa conciencia para decir, hoy lo voy a hacer diferente. Y a partir de aquí, entonces, ¿qué puedes hacer si ya identificaste que estás en esta tendencia, este tipo de estilo negligente? Pues permítete dar mucho afecto a tu hijo, tiempo de calidad, tener disciplina clara, empezar a organizarte, porque por lo regular a lo mejor aquí ya también entras en mucha desorganización y dices, no, pues no tengo tiempo aunque quiera. Realmente te puedes hacer tiempo si te organizas. Es importante que empieces a trabajar con una escucha activa. Y una escucha activa, tal vez te preguntes, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere? Pues una escucha activa es que te permitas estar con tus 5 sentidos con la otra persona, que la puedas escuchar, ver, sentir y que estés tú ahí con tu presencia y no con tu pensamiento crítico, sino simplemente con tu estar de tu ser para poder entender. Eso es una escucha activa. Y que te permitas hablar de tus emociones. Si tal vez, sí, mi hijo fue no deseado pero pues también no quería abortarlo, tampoco quería darlo en adopción, pues yo quería ser responsable. Bueno, pues ya te diste cuenta de eso, ya lo tienes, escogiste tenerlo, pues ahora escoges ser tu mejor versión de padres. Eso es lo importante, que empieces a escoger a partir de ya cómo quieres ser mejor. Si ya lo pasado, pasado fue, pero a partir de ahorita, ¿cómo lo quiero hacer? Aprovechen esta contingencia para empezar a tomar mayor responsabilidad, cómo me estoy relacionando, cómo me comunico y a partir de ahí empezar a esta comunicación a tenerla con los hijos. Por lo regular yo he escuchado y me han preguntado mucho, ¿cómo le hago? ¿Cómo sé si estoy siendo buena madre, buen padre o cómo sé si mi estilo de crianza es el mejor?
Tu hijo te lo va a ir diciendo cómo, cuando tú lo veas alegre, cuando tú lo veas feliz, pleno, cuando lo veas seguro de sí mismo, cuando empieces a ver que el niño no se angustia porque te vas, que él empieza a tomar su propia responsabilidad y que sobre todo tiene la confianza de platicarte cómo se siente, cuáles son sus miedos, sus expectativas y que no tiene miedo a ser juzgado. Ese es el justo momento donde vas a decir, mi estilo de crianza no ha sido tan malo. Yo diría, a lo mejor fue el mejor, porque estás viendo el reflejo de los resultados de tu estilo de crianza en tus hijos. Si tú estás viendo ahorita que tu hijo, tu hija o la personita que está ahí a tu cargo no está muy feliz, muy contento, que al contrario constantemente lo ves enojado, preocupado, que poco platica, bueno, tal vez es el justo momento de decir, tengo que hacer cambios y empieza por ti. Más que empezar a hacer los cambios por el hijo, empieza por ti para que puedas hacer ese reflejo y que tu hijo pueda ver que los cambios sí se dan y que se dan a partir de la conciencia y a partir del amor. Y entonces, ¿cómo le puedo empezar a hacer? Vamos a pasar al estilo de padres permisivos. Este estilo de padres permisivos, pues también no hay rutinas, no hay normas claras, son padres muy desorganizados, no mantienen altos niveles de comunicación, no suelen poner límites, existe poco control del comportamiento, ¿no? Entonces ahí vemos al niño que va y viene y lo dejamos ser y por lo regular aquí este papá también va a decir, imagínense que están en un consultorio o en una tienda, van a decir, la muchacha te va a regañar, compórtate. Entonces siempre damos la autoridad a otros y no nos responsabilizamos de ella. Entonces estamos permitiendo que los hijos hagan. ¿Cuáles son las consecuencias? Hijos impulsivos, rebeldes, agresivos, no cumplen normas ni en casa ni en el colegio, tienen baja autoestima, poca tolerancia a la frustración y problemas de adicción. Entonces, imagínense, volvemos aquí, también nos está diciendo, hey papá, si tú estás viendo que estás en la tendencia permisiva o negligente, aguas porque tu hijo sin querer lo estás predisponiendo a que se enganche con algo. Y entonces ahí, luego si te preguntan por qué mi hijo tomó este tipo de decisión de ser adicto en algo, bueno, regresa entonces a meditar cómo ha sido tu comunicación y tu relación con tu hijo para que puedas ver si es que esta forma tú la puedes mejorar. ¿Qué hacer? Si ya te diste cuenta que andas en este tipo de estilo de padres, pues yo te invito a que pongas límites, a que establezcas consecuencias, a que pongas rutinas, orden y sobre todo le des responsabilidad a tu hijo. Eso es bien importante, que empieces a ponerle responsabilidad. Los niños desde chiquitos puedes empezar a darle responsabilidad dependiendo de la edad que tienen. Hay una tabla de actividades que la pueden descargar ahí en internet, donde te dice que dependiendo de la edad que el niño tenga, son las cosas que el niño puede hacer y que no le van a causar mayor dificultad, sino al contrario, le estás dando responsabilidades adecuadas a la edad del niño. Igual en algún tema subsecuente también lo vamos a platicar, pero igual se pueden ir adelantando si quieren buscar ahí y tener como lineamiento de qué hacer o no hacer. Porque me ha tocado todavía que a la edad de los adolescentes, yo a veces pregunto a la mamá que si hacen alguna actividad en casa y algunas madres me comentan, no, es que su única responsabilidad es que atienda a la escuela y mientras tengan buenas calificaciones, no importa que no hagan nada en casa. No pasa nada, mamás ni papás, no pasa nada que los niños tengan esas dos responsabilidades, porque yo siempre los invito a que planteen un poquito. ¿A poco porque usted trabaja en la casa llega y no hace nada? Usted llega limpiando, llega haciendo comida, llega responsabilizándose. Y si usted puede, pues los jóvenes también pueden, tienen más energía. Solo hay que guiarlos y enseñarles para que ellos puedan empezar también a tomar responsabilidades. Por ahí dicen que lo que no me dejaron o que mis padres no me dejaron hacer, el día que ellos no estén, voy a tener que hacerlo. ¿Qué mejor que antes de que yo no esté, que me muera o porque me tenga que ausentar, ver que mis hijos por sí solos saben hacer las cosas? Eso les va a dar más tranquilidad. Papás, entonces este es el tiempo que se permitan ustedes ir haciendo mejoras en su comunicación y en su relación.
Yo sé que no es fácil, yo sé que es cuestión de poco a poco, porque entonces ustedes se estarían enfrentando en eso, en enseñarle a los hijos que podemos tener una mejor versión de nosotros mismos, pero hay que practicarlo, no es fácil, hay que practicarlo. Acuérdense que la mayoría de nuestros actos son a través de del inconsciente, o sea, yo lo hago porque creo que así fue, o porque lo miré, porque me resultó, pero pocas veces tomo conciencia de que así como lo estoy haciendo, cómo va a ser el resultado. Entonces yo los invito a eso, que vayan tomando un poquito de conciencia de esta situación. Y la idea es empezar a trabajar con este estilo de padres que están viendo en su pantalla, que es el estilo de padres democrático. En este sentido, padre democrático también pueden utilizar la palabra asertivo y son papás que van a fomentar la responsabilidad, la autonomía, tienen expectativas adecuadas, si se fijan no son exageradas, son acorde a la edad, dan muestras de amor y de cariño a los niños, están al pendiente de las necesidades de los niños, pero aquí si se fijan el ingrediente diferente que hay es que aquí ya vienen que tienen normas claras, hay consecuencias consistentes en las conductas de los niños. Los niños, y hablo en general, pero sobre todo en las edades más tempranas, los niños van a empezar por ensayo y error. Y ahí estamos viendo que a lo mejor el niño empieza a explorar su ambiente y a lo mejor pone el dedito ahí en el enchufe y nosotros bien asustados, otros papás dicen, ay, vente. Entonces ahí ya nos va a ir marcando nuestro estilo. ¿Qué pasa? Es importante que nosotros también vayamos llevando al niño en cosas que sí pueden ser peligrosas para él, pero aquí hay que tomar conciencia en cómo yo lo estoy haciendo y cómo lo estoy en esta relación con el niño. Si ya me acerqué y grité y ya amenacé o cómo lo estoy haciendo. Entonces, este tipo de padres en este estilo tiene normas claras. No hay un porque te lo digo yo, sino así es como lo establecen en común acuerdo, tanto la esposa como el esposo o la pareja. Hay consecuencias consistentes. Consecuencias consistentes tienen que ver con algo que en algún momento lo vamos a ir trabajando, que se le llama consecuencias lógicas. Y para explicarme un poquito, esto es, imagínense que todos los días nosotros comemos puros carbohidratos, ¿no? ¿Qué va a suceder si comemos puros carbohidratos en grandes cantidades todos los días por 6 meses? ¿Cuál es la consecuencia lógica? Ponernos muy gordos, ¿verdad? Pues es lo mismo, por aquí va encaminado en la consecuencia consistente, tiene que ir acorde a la relación de la conducta del niño. Luego de repente hay papás que son muy creativos y los manejan con conductas o más bien con castigos que de repente son demasiado exagerados o que no tienen nada que ver con la consecuencia o con el acto que hizo el niño y entonces me los castigan por otro lado. No, lo que más les duele, y ahorita a los jóvenes es el celular y la tablet y todo el medio electrónico. Cuando a veces no tienen nada que ver con la relación que está teniendo o la consecuencia de la conducta del niño. Entonces ahí también vamos a ir aprendiendo cómo ir haciéndolo en cierta medida, en tomar consecuencias consistentes, lógicas, acorde a la situación. Aquí estos papás ya practican conducta, practican una escucha activa, una comunicación abierta. Aquí se fijan, ya viene otro ingrediente, es corrigen. Corrigen grandes errores, dan apoyo, tienen normas y límites claros. Esto son disciplinados. Y aquí por lo regular este tipo de padres podemos ver que tienen disciplina, que ellos manejan ciertas rutinas y entonces se les hace más fácil porque ellos ya lo manejan, ya eso es un hábito que ellos tienen y por ende ya es algo inherente a ellos que lo pueden poner en práctica con los demás. Por eso es importante que tú revises y cheques qué tan disciplinado eres, qué tanto te comprometes, cómo tú a ti te castigas. Porque aquí también sin querer a veces nos castigamos con consecuencias no muy congruentes a lo que hicimos. Y también es importante eso, ¿cómo me castigo yo a mí? Porque a lo mejor aquí es el reflejo de cómo yo castigo a los demás, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo tengo este tipo de estilo? Pues miren, aquí hasta a gusto me da, porque vemos niños que son seguros de sí mismos, tienen esa capacidad para alcanzar metas, porque son persistentes. ¿Por qué? Porque son disciplinados, porque les enseñaron la disciplina. Entonces son jóvenes, niños, adolescentes que
Si se ponen ellos una meta, la van a lograr. Sí, ¿por qué? Porque los papás les enseñaron, porque ellos ya lo han vivido en carne propia, tienen buena capacidad para relacionarse socialmente, son niños que no les cuesta mucho pedir lo que necesitan, son niños que fácilmente hacen amigos y por consecuencia, ¿qué va a pasar? Pues son niños que no van a tener problemas con otros niños ni de agresividad porque van a poder trabajar muy bien con su comunicación, porque tienen empatía, porque tienen respeto, porque son niños responsables, si se fijan y empieza la creatividad, son independientes, ellos pueden tomar decisiones ya de manera independiente y empiezan a tener un mejor comportamiento y por la consecuencia su rendimiento académico es muy bueno, porque son niños que disfrutan, porque tienen clara la meta. Pero esto es porque en casa ya les fueron guiando para este tipo de conductas. Entonces, papás, sí podemos hacer muchos cambios y a lo mejor yo digo, sí, mi tendencia es este estilo, pero hoy yo quiero empezar a practicar el estilo más democrático, un estilo de crianza más positivo. Lo puedes hacer. Solo empieza por eso, por observarte cómo estás educando a tu hijo, cómo cuando hace algo que tú no esperas, cómo reaccionas con enojos, con gritos, con silencios, cómo reaccionas. Y partir de ahí para empezar a decir, hoy lo voy a hacer diferente, hoy voy a escuchar, hoy voy a entender, analizar, a comprender y empezar a guiar a mi hijo para que vea que lo puedo hacer diferente. Entonces sí podemos hacer mucho, papás. Solo está en que tomemos esa pequeña decisión de que hoy lo quiero hacer diferente. Y vuelvo a repetir, es importante, aprovechen, vean esta contingencia como esa oportunidad de mejorar las relaciones con nuestros hijos. Yo creo, y esto es muy particular mi punto de vista, que esta contingencia nos está llevando a eso, como yo lo tomo como el mensaje de detente, analiza, haz cambios, porque sin querer a eso nos está llevando la contingencia. El mensaje para mí es, y así lo veo y me queda claro, en hacer cambios de adaptación a lo que hay y que nosotros está, si lo vemos de manera positiva o negativa. No es fácil, no es fácil, pero esta es una área, es una oportunidad de empezar a tomar conciencia y de mejorar desde nuestro pequeño núcleo, desde nuestro hogar, en ser más empáticos, en tener mejor comunicación, en ser más amorosos, para cuando salgamos de esta contingencia, entonces podamos empezar a ejercer y tener una mejor comunicación con los demás y que el cambio poco a poco vaya siendo significativo a nivel de energía, a nivel de conciencia y a nivel de preparación. ¿Y cómo empezamos entonces? Si yo ya me fijé que yo no estoy en el estilo democrático, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Sería la pregunta. ¿Cómo le hago, Sandra? Bueno, algo que puedes empezar a hacer, escucha con atención a tu hijo lo que te dice y déjalo terminar. O sea, no te anticipes. Algunas veces en la comunicación todavía el otro no acaba y yo ya interrumpí. Déjalo que termine lo que está diciendo y después te puedes dar el permiso y decir, a ver, hijo, yo entendí esto, ¿eso fue lo que me quisiste decir? No, mamá, fíjate que no. No, sí, fíjate que sí. Entonces yo ya le doy la oportunidad a mi hijo que me corrija si mi entendimiento fue lo que él me quería decir o que volvamos a entablar una nueva comunicación para no quedarnos con ideas que no son. Es importante no criticar. Yo sé que a veces nos gana y tenemos esa tendencia a criticar, a juzgar, a culpabilizar a los demás. Pero si esto lo vamos dejando de lado, pues voy tomando conciencia de eso, de lo que a mí me toca. Que entonces yo ya asumo mi responsabilidad, actúo con la que a mí sí me toca y no me frustro porque los demás no hicieron lo que les tocaba. Solo me toca concentrarme en lo que a mí sí me toca, que esa es mi responsabilidad. Y empiezo a dar importancia a lo que te dicen. Esto es importante que escuches qué te están diciendo. Cuando el niño llora, cuando el niño grita, algo está diciendo. No nomás está gritando y llorando por algo. Te está queriendo transmitir algo, un sentimiento de frustración, enojo, que algo no entendió y ese es el momento de acompañarlos, de darle esta contingencia, de apoyarlo, esta contención, para que el niño empiece a trabajar con sus emociones y pueda fluir la comunicación. Y ahí le estamos enseñando al niño a empezar a trabajar más en sus sentimientos. Y porque le estamos demostrando afecto,
es importante que conozcamos a sus amistades, que tengamos normas claras. Y a partir de aquí, entonces, vamos a empezar a que los niños se hagan responsables. Si el niño hizo algún acto donde a lo mejor fue y le pegó a su hermanita, pues yo tengo varias opciones, ¿no? Ya vimos algunos estilos de padres. Puedo actuar como un padre negligente, donde pues, hago de cuenta que no vi ni escuché y dejo que resuelvan. O puedo empezar a ser un padre democrático, en donde, a ver, me siento, platico con los niños, escucho las versiones de los dos o de los que estén involucrados y partir de ahí para llegar a acuerdos. Y para enseñarles a los niños que no es la mejor forma el golpear, sino empezar entonces a trabajar en opciones diferentes para que consigan lo que en su momento no tuvieron y que los llevó a reaccionar con un golpe. Entonces sí podemos empezar a hacer algunos cambios. En este sentido, papás, yo los invito y a que practiquemos por ahí un ejercicio. Y este ejercicio es para que vayan viendo ustedes cómo podemos empezar a practicar nuestro estilo democrático o nuestro estilo de crianza más positivo. Y por ahí nos va a estar acompañando Elisa. Elisa nos va a acompañar en este ejercicio. No sé si con audio. Ah, hola Elisa. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Gracias por participar con nosotros. Yo quiero que el día de hoy tú seas como la representante de todos los papás o las personitas que nos están viendo. Y en este sentido, Elisa, me gustaría que me ayudes a responder estas dos preguntitas. Y tú me dices, ¿cuál es la que has visto que más hacen los papás? Y si ves que no es la mejor, me dices por qué no y después me dices por qué crees que es la mejor. Igual te acompaño en este proceso. Y entonces el primer planteamiento aquí, Elisa, es Lupita no limpió su cuarto. Su mamá ya le había dicho que si no recogía su cuarto, no iría al parque con ellos. ¿Qué harías tú o qué crees que hacen la mayor de las personas o de los papás? Tenemos 4 opciones. En la primera opción es, ¿le ayudas para que pueda ir al parque? La segunda opción es, te lo llevas al parque y tú limpias después. La tercera, te lo llevas al parque, pero no le compras nada, o lo dejas en casa y se van al parque. ¿Cuál crees que es lo que hacen la mayoría de los papás o qué has hecho tú? Bueno, la que he hecho yo con mis hijos es no ir al parque. Si la tarea fue para uno solo, pues se quedará con su papá. Y espero que cuando regrese ya esté su cuarto recogido, ¿verdad? Eso es lo que yo he hecho con mis hijos, pero lo que he visto la mayoría y con mis hijas que he visto que hacen con mis nietos es que muchas veces salen y no, o sea, se van al parque y luego regresan y les exigen que limpien, o sea, les dicen, ok, ya te llevé al parque, yo cumplí mi parte, falta que cumplas tu parte. Y los niños cumplen su parte. Entonces, creo que también es una estrategia buena que aplican ellas, ¿no? Ya fui yo, ya cumplí yo, pero para la próxima van a cumplir cuando yo se los diga. Eso es lo que he mirado. Muy bien. Elisa, y después de lo que escuchaste ahorita que les compartía, ¿cuál crees entonces que sería la mejor opción para ser un padre de estilo democrático? ¿La A, B, C o D? Creo yo que en esta pregunta que acabas de hacer, ¿verdad? No. Creo yo que sería aplicar, dejarla en casa. ¿Cuál sería la D? Sería la D. Ok, muy bien. Ese es el estilo que estaríamos practicando en el estilo democrático. En la estrategia que tú nos hablabas, donde algunas veces hacen este acuerdo de, ok, me lo llevo, ya cumplí, ahora regresa y tú cumple, sí algunas veces funciona, solo que aquí le estamos diciendo al niño a largo plazo y de manera inconsciente, porque no es lo que yo quiera, es primero se hace lo que tú quieres y luego se hace lo que yo quiero. Entonces, si lo vemos ya a años después, creo que no sería la mejor estrategia para fomentar un estilo de crianza democrático. ¿Por qué? Porque la vida de repente no es así. O sea, no te dicen, a ver, Elsa, te pago esta semana y para la otra semana vienes y trabajas.
Te dicen, trabajaste, te pago. No trabajaste, Elsa, no hay pago. No hay pago. Entonces, yo siempre los invito a los papás que vayan un poquito para empezar a trabajar en el estilo democrático, que vayan siendo conscientes de cómo es afuera de casa. Porque si yo no trabajo, no me pagan. Entonces, hay que ir tomando esa conciencia para tratar de ir un poco más en el estilo democrático. Muchas gracias, Elsa. Vámonos a la segunda pregunta. Claro. El planteamiento es, Mario algunas veces dice palabrotas, o sea, groserías, pero únicamente cuando está delante de su mamá. O sea, solo está la mamá y él es cuando aprovecha y dice palabrotas. La madre de Mario le ha explicado a su hijo con claridad lo desagradable que es para ella oír esas palabrotas. ¿Qué harías tú si fueras su madre? Le dices, aunque lo digan tus amigos, no debes decir esas palabrotas. La opción B, le dices, ya verás cómo te vuelvo a oír. Opción C, no le haces caso cuando utilice esas palabrotas y le prestas atención cuando no las dice. Y la última opción, le das en la boca para que aprenda. ¿Qué has visto que hacen los papás? Bueno, ¿qué hacen los papás? Que en mi caso fue la primera opción que yo les he dicho, que aunque los demás hablen como hablen, ellos no pueden hacerlo, ellos no deben hacerlo. Y les explico, como decía usted, lo mal que se mira y se escuchan. Y además que es una falta de respeto. Y lo que he visto que hacen es que se les da la nalgada o a veces se les da en la boca. Es lo que la mayoría de las veces hacen los papás. Oye, Celsa, y si se van a eso, a darle la nalgada o en la boca, ¿en qué estilo, qué tipo de estilo caería ahí? ¿Cómo estilo? ¿Del democrático, el sobreprotector, el negligente? Negligente, creo yo, porque, bueno, sí, creo yo que es porque no estás aplicando, no estás explicando, no estás transmitiendo nada. Y también yo creo que hay que ver los perfiles y el niño de atrae ese aprendizaje de los papás, ¿no? O sea, no entiendo bien, pero no sé si te estoy contestando bien, pero creo que sería el negligente. Entraría en la parte de la negligencia, pues estaría nada más corrigiéndolo, golpeándolo, pero no hay una explicación de por qué sí y por qué no. Y gracias por participar con nosotros, Elsa, porque tú eres un pedacito que representa a toda, aparte de las personitas que nos están viendo. Sí. La idea es esa, la idea es que vayamos tomando conciencia cómo una actuación puede hacer un cambio significativo de manera positiva o negativa y que pocas veces nos detenemos a ver opciones de cómo lo puedo hacer y cuál sería la mejor para formar un estilo de educación democrático. Muy bueno. Muchas gracias, Elsa. Y sí, en este sentido, la mejor respuesta para caer en el estilo democrático, entraríamos en, ¿cuál dirías que es? Yo diría que es la A, perdón. La A. Le dices, aunque lo digan tus amigos, no debes decir palabrotas. Sí. ¿Ok? En esta parte no sería la del mejor estilo en el sentido democrático. ¿Por qué esta no? O sea, es muy buena, nada más que en el planteamiento de arriba nos decía, la mamá ya le ha explicado. Eso es importante. Si en este planteamiento nos dicen que la mamá no le ha explicado, entraría esa como primera opción. Pero aquí en este planteamiento, mamá ya le ha dicho varias veces que eso no es la mejor conducta para su hijo. Entonces, si yo sigo repitiendo esta conducta, lo que estoy diciéndole a mi hijo es que mis palabras no importan, que él siga haciendo lo que quiera, porque yo solo me quedo en eso, en el nivel de comunicación, pero no voy al nivel de acción. Okay. Entonces, esa sería la pequeña diferencia aquí. ¿Cuál sería entonces, una vez que yo ya te explico esto, cuál sería la mejor opción que entra en el estilo democrático? Creo que sería la B, tomar acción. Si ya le expliqué. Ok, la C, ¿no? La D le dices, le das, la B le dice, ya Sí, verás, te vuelvo a oír. Y la D le dice, le das en la boca para que aprenda. Ajá. Es Entonces, la C.
La C. Es Ujú. correcto, es la C. Porque si estamos en el estilo democrático, dices, no le haces caso cuando utilice esas palabras, Ujú. porque la idea y el objetivo como papás es que tu hijo no repita esas palabras. Sí. Entonces, justo en ese contexto es cuando no le voy a hacer caso a mi hijo, pero aquí previamente yo ya le dije, hijo, cada que tú digas esas palabras, yo no te voy a contestar hasta que tú me hables con otro tipo de palabras. Entonces, sí, aquí Sí. voy a estar. Por eso es que aquí ya entra la actuación, pero previamente ya se platicó. Y como bien lo decías, Elsa, este es un planteamiento muy pequeñito, pero que hay que tomar en consideración muchas cosas para ir cada momento paso a paso tomando la mejor decisión. A veces esta nos puede funcionar, a veces hay que ser creativos y cambiar, pero sí es importante que a partir de aquí analicemos ese justo contexto y veamos las opciones y escojamos la mejor que creamos que es para esa situación. Muy Muchas bien, gracias. gracias. ¿Alguna Gracias. pregunta? No, está muy interesante el tema. Está, aunque soy abuela, me ayuda a ver todo esto para aplicarlo con mis hijas o decirles a mis hijas la importancia que es de los puntos que tú estás tocando. Muchas gracias por la información. No, gracias a ti por estar ahí, porque acabas de decir algo importante. A veces los estilos de padres negligentes también te dejan responsabilidades a los abuelos o a otras personas, porque pues tienen que Sí, trabajar, ¿verdad? Pero sí, bueno, no necesariamente caemos ahí, pero sí hay que tomar en consideración de buscar un equilibrio y partir de ahí, me das pauta para decir algo importante. Cuando a veces nos apoya alguien en el cuidado de nuestros hijos, también ahí es donde se vienen estilos de educación mixta, Mm, porque tal vez mi mamá tiene un estilo de crianza, tal vez el abuelo tiene otro, tal vez yo tengo otro, y entonces hacemos una mezcolanza tan interesante que sí, de repente puede ser muy bueno o de repente no tan bueno. Entonces, sí. muchas gracias, Elsa, por acompañarnos en este ejercicio. A ustedes, gracias. Gracias. Ok. Ok. Entonces, ya para ir cerrando, yo los invitaría a que se queden en esta consideración, cómo generar estilos de crianza positivos. Y hay que actuar con el ejemplo, ser amables, amorosos, respetuosos, pacientes. Hay que sonreír y sonreír mucho para que nuestros hijos aprendan a eso. Hay que enseñar, ayudar a los demás. Esto es importante, que vayamos diciéndole al niño que siempre puede hacer algo por los demás, que generen actitudes positivas, que sean pacientes, ser disciplinados. Hay que empezar a practicar la disciplina entre nosotros. Priorizar los tiempos, hay que replantearnos realmente qué es lo más importante en esta vida. Hay que hacer uso de las palabras, por favor y gracias. Yo menos y desgraciadamente cada vez la escucho menos, sobre todo con los jóvenes y los niños, y que es algo que me duele y que he tenido la oportunidad ahí de trabajar con niños y yo les digo, aprendan, por favor enséñenles a los niños a decir estas palabras, que escuchen, que pregunten antes de juzgar para que puedan entender, que empiecen a expresar sus emociones, que empiecen a ver más lo bueno sobre lo malo, que empiecen también a confiar en las demás personas. No hagan por sus hijos lo que ellos pueden hacer, denles esa libertad y por favor enséñenles que si uno se equivoca, que si uno fracasa, siempre podemos levantarnos y enseñarles a levantarse porque es parte de la vida. No es malo equivocarnos, lo malo es querer quedarnos en el error. Entonces, estas serían mis recomendaciones, son 14 que parecieran muy sencillas, que no tienen nada que ver en lo sencillo, pero es cuestión de práctica y conciencia. Y partir de aquí, si ustedes empiezan a hacer eso, yo les invito de estas 14 escojan una, practíquenla durante la semana y luego me dicen cómo les fue, para que vayan generando nuevas conductas y caer más en un estilo de crianza positivo. Kenia, entonces ahora sí nos vamos a las preguntas. Hola Sandra, muchas gracias. Sí, tenemos aquí algunas de las preguntas. Déjame te leo una que tenemos aquí. Dice, ¿cómo tratar al niño que después de llamarle la atención porque usa malas palabras no hace caso? Después de esto, el menor, al ver
que no hace caso, hace berrinche, golpeándose la cabeza contra el suelo o la pared. Eso desespera porque se autoagrede. ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, aquí es importante que cuando el niño esté en completa calma, empezar a platicar con él de ese tipo de conductas, de qué lo lleva al niño a enojarse, a desesperarse, a tirarse en el piso. Y en ese justo momento donde el niño está relajado y tranquilo, darle opciones y decirle, mira, en lugar de que te tires en el piso, hijo, me puedes decir, mamá, necesito esto. Y dejarle saber al niño, es bien importante esto, papás, cada que ustedes quieran hacer un cambio significativo en los niños, es bien importante estar bien atentos porque siempre la primer conducta que el niño tenga y la consecuencia o la forma en la que nosotros respondamos a esa conducta, el niño lo va a marcar como algo bueno o algo malo. Por ejemplo, los niños que están empezando a aprender a hablar, hay familias que tienen la tendencia a utilizar ciertas palabras que para ellos son comunes y a lo mejor el niño la dice por primera vez y a lo mejor es una palabra antisonante, ¿no? Una grosería. Y el niño como lo dice de forma tan graciosa que los adultos se sonríen, ríen y entonces el niño dice, ay, mira, no lo toman como en ese sentido de conciencia, pero ellos están viendo una respuesta favorable de una sonrisa, porque eso es lo que los niños ven, una sonrisa. Entonces, sin querer, empiezan a decirlo y ellos ven que cada que lo dicen se ríe la gente, pues, ¿qué pasa? Pues el niño lo va viendo como algo normal, algo que no está mal, pero ya cuando crecen y salen del contexto y dicen esa misma palabra, y ahí están las mamás o los papás o el cuidador, es regañándolo. Entonces, por eso es importante, hay que identificar esa primer conducta que el niño la hace, pregúntate, ¿es la que quiero que siga repitiendo o no? Porque también así como hacen este tipo de conductas, también pueden hacer unas muy asertivas donde están, a lo mejor agarran el trapito y te empiezan a ayudar a limpiar y el niño fascinado y tú dices, ¿qué cochinero me hiciste? Y entonces el niño va a decir, no, pues limpieza no es bueno para mamá, se enoja mamá. Y luego quieres que cuando crezca, quiere que te ayude a limpiar. Entonces, hay que ser congruentes en este sentido porque todo lo que nosotros hacemos lleva una respuesta para el otro y de ahí va a partir para si lo hago, no lo hago, lo repito o ya no lo repito. Entonces, sí, mamá o quien nos hizo la pregunta, siéntense, platiquen con ese niño. Es importante. No venía la edad, ¿verdad, Kenia, en la pregunta? No, no teníamos la edad, nada más decía un niño, un menor. Sí, entonces es importante que dependiendo de la edad que tenga el niño, mamá se sienta y platique con él o la persona que nos hizo la pregunta y que le dé estas nuevas opciones de qué puedo hacer en lugar de tirarse y de golpearse. Porque el niño lo que está manifestando es una conducta de frustración por algo que no se dio y tal vez no le pusieron atención previo a. En algún momento vamos a hablar de las conductas, cómo son detonantes, porque es como si fuera una curva. La línea viene así, viene en línea recta, ¿no? Es de lo normal. El niño se está portando bien, pero hay algo que lo tensiona y empieza a subir la curva, hasta que llega al punto máximo donde ya el niño aventó, gritó, pegó o se golpeó. Y después viene el deceso de la curva y vuelve otra vez a lo normal. Si yo quiero actuar aquí ya no hay mucho que pueda hacer más que contención, pero si actúo antes de, en este momento que lo llevó a la tensión, aquí es el punto que yo tengo para hacer el cambio y el niño pare y no llegue hasta acá. Ok, muchas gracias, Sandra. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿cómo buscamos la tabla de responsabilidades por edad? En internet pueden poner, pueden googlear y ponerle ejercicios adecuados a la edad para los niños de estilo de educación Montessori. Me parece que así lo pueden conseguir. De todas maneras, yo lo voy a trabajar en alguna otra sesión. Ok, muchas gracias. Creo por aquí no tengo más preguntas, pero yo sí quería comentarte porque te estaba pues escuchando lo que decías de que hay que ver esto de la pandemia como una oportunidad para tener esa conexión o crear esa conexión con los hijos o volver a tener, no sé, que es una oportunidad, como tú lo dices, a lo mejor sí estamos viéndolo y es algo pues que pues están pasando cosas malas, ¿no? Alrededor de todo eso, pero una de las cosas que se pueden sacar positivas podría ser eso, el conectarlo. Pero por la otra parte tenemos pues cómo se están viendo afectadas las emociones de los niños con todo esto, con lo del encierro.
ayer lo veíamos en el de inglés, y le preguntamos, no sé si nos pudieras compartir un poquito de esto, ¿cómo se va a ver afectada la relación de los papás con los hijos al estar haciendo los papás de maestros? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Porque, o cómo les va a afectar a lo mejor después que vuelvan a la escuela, a las aulas, el cambio de, ok, antes mi mamá no hacía esto, o mi papá, que eran los que me están ayudando en casa. ¿Cómo se va a ver esa relación a lo mejor afectada o de nuestros papás, de padre a hijo o de hijo con los maestros, todo eso? Bueno, primero yo ahí veo algunas cosas. Si yo como mamá antes no me involucraba en las actividades educativas con mi hijo, pues primero yo me voy a estresar, ¿no? Porque no es algo que sea cómodo para mí y tampoco es algo que yo practicaba. Las mamás que ya practicaban eso y que tenían ese acercamiento, se les va a facilitar más el convivio con los niños, y los niños es importante que los vayan guiando en este proceso donde se les dice que por el momento se les va a estar apoyando y van a estar como en este otro rol de apoyar como si fueran la maestra, pero en realidad no es que ellas son las maestras. Desde mi punto de vista es importante reconocer eso, que ellos están como apoyo y que no son las maestras. Y que siempre va a estar su maestro ahí y que el maestro va a estar y que sigue estando porque es el que les envía las guías de cómo lo tienen que hacer, y que solo que ahorita están como ese soporte y que tal vez están con mayor responsabilidad, pero no están dejando de tener a las maestras. A partir de ahí, entonces tú le vas diciendo al niño, le vas dando una guía donde lo vas tranquilizando y no le estás diciendo, estás dejando de tener. Simplemente ahorita estamos en esta relación de trabajo de equipo, pero tu maestra ahí está. Entonces, saliendo de aquí de la pandemia, los niños van a ya tener esta visión de, ya vuelvo a tener mayor convivio con mi maestra y mi mamá sigue sus actividades rutinarias. Que algo que siempre nos va a ayudar es que vayamos tratando que, a pesar de esta circunstancia que nos está llevando a hacer muchos cambios, a que los cambios no sean tan drásticos, y que siempre la comunicación nos va a dar ese soporte para que el niño no lo viva desde la ansiedad. Porque si yo soy una madre que yo no tenía este apoyo con mi hijo en la educación y ahora me pones a mí a enseñarle donde a lo mejor yo ni me acuerdo de lo que le están diciendo o pidiendo, pues primero yo entro en estrés. Porque si yo no lo entiendo, ¿cómo le enseño a mi hijo? Y después, entonces mi hijo va a decir, ay, mi mamá no disfruta mucho de la educación, mi mamá para esto es estresante. Y entonces el niño va a decir, no, creo que esto no es bueno. Y no es que lo tomen así, literal, pero poco a poco van viendo cómo se van frustrando los papás. Pero los papás que disfrutan del aprendizaje y que lo viven, lo gozan con los niños, lo que va a hacer es van a tener un mejor acercamiento en esta relación de maestra, mamá que apoya a la maestra en casa, pero no deja de. Yo a veces veo que queremos tomar un rol que a veces no nos corresponde. Sí estamos fungiendo de apoyo, pero no estamos siendo las maestras en este sentido. Yo estoy de apoyo. Y a partir de ahí, si yo lo tengo claro, también mis hijos van a tener esta claridad de que no están perdiendo, que simplemente yo estoy de un apoyo. Y las mamás que no lo gozan van a empezar a tener tensión, los hijos no van a querer acercarse para hacer tareas, los hijos van a decir, no, yo ya no quiero, porque cada vez el momento de este encuentro para hacer tareas es tenso y entonces los hijos van a tener rabietas, va a haber frustración, ansiedad, cansancio, pero parte desde yo como mamá, cómo lo vivo ese encuentro con mi hijo a la hora de la educación. Entonces, si alguien está ahí que dicen, ay, es que de plano no se me dan a mí apoyar a mi hijo, pues a lo mejor busco a alguien que sí se le dé para que mi hijo este tiempo lo pueda tener pues de más placer y no tenga tensión, porque a veces ahí están ya reprimiendo y mi estilo de crianza pues va a salir a flote, ¿eh? Constantemente va a estar saliendo a flote cuál es mi estilo de crianza y acuérdense de las consecuencias que van a tener. Entonces, ahí está, papás, a partir de hoy. Ahora sí no me pueden decir es que porque no sabía, a partir de hoy ya sabes y ahora toma conciencia de lo que quieres. Y si aún a pesar de que esto ya sabes, que si sigues con ese estilo, ¿cuál es la consecuencia? Yo te digo, pues a partir de esta conciencia no vas a tener culpas porque estás consciente de lo que estás provocando.
Ok, wow, muy interesante la respuesta porque yo pienso que yo también en cierta forma, pues no en cierta forma, me siento muy relacionada con todo eso y son cosas que he escuchado de compañeras, de amigas, de el que, ay, ya están, como tú dices, ¿no? Ya están estresadas de que, ay, es que no sé cómo le hacen los maestros o cuántos comentarios se han visto en internet de que ahora sí valorando el trabajo de los maestros, porque se les ha hecho muy difícil. Entonces, sí, no, ahorita nos dijiste pero lo mismo se tendría que hacer, Sandra, para evitar el cambio al revés, de los niños al volver a las aulas, el que no vayan a resentir. Tendría que ser la misma táctica, el dejarles claro que somos nada más un apoyo, todo eso. Sí, aquí es importante esto. Como no tenemos un tiempo claro cuándo ya vamos a restablecer ciertas cosas en la normalidad, porque la realidad es que a partir de aquí, yo digo que esta pandemia va a marcar un parteaguas para decir un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Entonces, si partimos de eso, es importante que tomemos en consideración que la comunicación siempre nos va a ayudar con nuestros niños en decirles, ¿sabes qué, hijo? Realmente no sabemos cuándo va a ser diferente o cuándo vamos a volver a la normalidad de que vayas a la escuela. Sin embargo, ahorita, así es como vamos a estar y a partir de aquí nos tenemos que apoyar y obviamente los maestros también van a ir diciéndoles con anticipación a los papás cuando ya más o menos tengan una fecha establecida y ese va a ser justo el momento para empezar a decirle a nuestros hijos, empezarlos a preparar para estas nuevas actividades. ¿Sabes qué, hijo? A partir de 15 días ya vas a poder ir a la escuela. Dependiendo de lo que nos planteen los maestros, esa es la forma en la que nosotros vamos a ir transmitiendo estos pequeños o grandes cambios que se van a hacer con los niños. Creo yo que algo que siempre nos va a ayudar, sobre todo en cualquier tipo de crisis, es la comunicación. Yo en algún momento les hablaba que si alguien viene y me golpea, pues me va a venir a tambalear. Pero si yo me preparo para que mi forma de estar, mi forma de pararme, esto es, me enraizo, estoy enraizada en la tierra, tengo los pies bien plantados, si alguien viene y me empuja, no me tambalee porque yo ya estoy lista para. Y entonces en este enraizamiento me va a ayudar mucho la comunicación que yo tenga y así tal cual, hijo, pues hay muchas cosas que ni yo sé, que me gustaría que fueran diferentes o que fueran como eran antes, sin embargo, tenemos que prepararnos para lo que hay. Y partir de ahí entonces para decirle a los niños, mira, lo que me han dicho tus maestros es esto, o lo que vamos a empezar a hacer es esto, o sabes qué, hijo, yo ahorita ya me di cuenta que yo no doy una con este apoyo en la educación y que no soy la mejor guía para apoyarte en la escuela, sabes qué, pues vamos a buscar a tu tía, vamos a buscar a alguien que creamos que sí puede apoyarnos y que esos momentos no sean tan estresantes. Porque qué necesidad hay de que también generes ese estrés si tú ya sabes que no se te da, pues. Sí, cierto, ahorita este tiempo los papás están valorando más la forma de trabajar de los papás, perdón, de los maestros. Sin embargo, también acuérdense, no estamos preparados para eso, pues no somos maestros, pues no fuimos a una formación pedagógica y que lo están haciendo como pueden y por eso genera estrés. Que los maestros por eso tienen una preparación, por eso les pagan, por eso se tardaron tanto tiempo estudiando, sí, porque tienen estrategias. Y si tú estás ahí como mamá y dices, no se me da, pues échale una llamada a tu maestra y dile, maestra, dígame cómo le hago, porque no se me está dando. Yo estoy seguro que ese maestro o esa maestra te va a poder dar estrategias para que guíes a tu hijo o van a llegar a algún acuerdo y que la atención sea menor. Entonces, siempre hay cosas que podemos hacer apoyándonos desde los especialistas. Ok, muchas gracias. Tenemos unas preguntas acá en el chat. Dice, ¿hasta qué edad pueden hacer cambios con los niños? ¿Hasta qué edad puedo moldear a los hijos? ¿Existe una donde ya se formó el carácter? El temperamento con el temperamento naces. El carácter y la personalidad se van a ir moldeando durante el resto de tu vida con experiencias, convivencias, y entonces no hay un hasta aquí que digas, ay, ya, voy a hacer como sea que no le va a afectar a mi hijo. Somos adultos y si ustedes todavía tienen a su padre o a su madre, cuando ellos hacen algo, imagínense acercándose a su papá o a su mamá, queriéndoles decir cómo se sienten y que su papá les diga, estoy muy ocupado,
¿Cómo? Pues uno les duele. Entonces, siempre vamos a tener la oportunidad de poderlo hacer mejor, independientemente de la edad que se tenga. Solo es cuestión de que nosotros nos demos ese permiso para ver cómo lo estoy haciendo y empezar a generar nuevas relaciones con nuestros hijos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por toda esta información, Sandra. Tenemos, como siempre, ya sabes, el chat ahí con varias, dando las gracias por tu información y por tu tiempo tan valioso que nos brindas cada miércoles. No sé si Flor quiera compartir algo, si tenga alguna pregunta. Buenas tardes. No solamente quiero agregarme a decir qué presentación tan excelente, Sandra, realmente es tan oportuna, como hemos estado mirando en nuestros talleres que hemos tenido con los padres estas últimas 6 semanas. Realmente hemos identificado mucha necesidad en lo que es el traer información de cómo apoyar a los padres para que ellos puedan entender y apoyar y estar con los hijos dentro del hogar sin perder el control, sin perder realmente el papel de papá. Y como estaba diciendo Kenia, realmente ahorita hay una confusión muy grande entre los padres a lo mejor y también con los niños que se están acostumbrando a mirar ese rol dúo de los padres, que no solamente ahora es el papá, sino es el maestro, es el maestro de educación física, ahora es de todo, ¿no? Le hace de todo, hasta le hace de los amigos, porque si te ponen a jugar con los niños los juegos que antes jugaban con los vecinitos, con los amiguitos en el parque, ahora están haciendo como compañeros. Es un rol bien, ¿cómo se dice? Fragmentado, el que estamos a lo mejor muchos de los padres viviendo en este momento. Y es importante reconocer que como padres a lo mejor siempre debemos de estar bien conscientes que nuestro primer rol, el más importante, es que seguimos siendo los papás. Seguimos siendo los padres que seguimos con las mismas reglas, la misma estructura que teníamos en el hogar, que hay unas cambios, unas diferencias, pero realmente esta pandemia que estamos viviendo y que ha impactado tanto nuestro estilo de vida, nos ayudó a entender que no podemos seguir estando mirando desde afuera a que los maestros sigan haciendo su trabajo desde la escuela, sino como tú dijiste hace ratito, Sandra, estamos apoyando. Tenemos que entrar en un rol con más apoyo, con más presencia, que muchas veces antes, porque estábamos tan ocupados con el trabajo, con múltiples ocupaciones que tenemos durante el día, a lo mejor no íbamos a las juntas, a lo mejor no teníamos la oportunidad de sentarse con los hijos a hacer tareas, pero ahora que ya tenemos ese tiempo y que realmente no hay a dónde ir, los tienes porque estás ahí, y muchas veces estás ahí, pero no tienes el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso de cómo nos miran y realmente la vida que estamos viviendo a veces es muy compleja y no es tan fácil de entender, y a veces no es tan fácil de manejar como padres. Y eso es una de las estructuras que a lo mejor debemos de estar siempre conscientes de que nosotros somos los que ponemos esa estructura, y debemos de mantenernos siempre en ese papel que es el rol de padre, y siempre ser nuestra prioridad, y obviamente seguir apoyando en las otras áreas, pero siempre sin perder nuestro rol principal. Eso es bien importante lo que acabas de decir, porque a veces cuando por X o Y circunstancia nuestra pareja ya no está con nosotros y pasamos a quedarnos en la crianza de nuestros hijos, a veces yo he escuchado mucho a las mamás preocupadas de tomar los dos roles, de ser el papá y ser la mamá. Y yo les digo, sé lo tuyo, porque realmente cuando hay separación no es que perdieron al papá, lo que se rompió es la relación de padre y madre, no la relación padre-hijo. Entonces confía en el tuyo, haz bien tu trabajo que sí te toca, que es el rol que te corresponde, ya sea de padre o madre, y deja que el otro haga su parte, tan cercano, tan lejano como lo decida, pero tú responsabilízate de ser tu mejor rol de lo que sí te toca, y no te preocupes por hacer los dos, que a veces por querer estar en los dos no hago ni uno. Y mi hijo se pierde de mí y se pierde del otro. Entonces sí es importante, y no es fácil la tarea de ser padres, eso sin duda. Y alguien por ahí decía, es que si hubiera un manual, y yo a veces les digo, pues los celulares nos los venden con manuales, y de cuando yo pregunto, ¿lo lees? Me dicen, no lo leí.
estamos por ensayo y error. Entonces, esa es la idea de que a partir de estas sesiones vayamos tomando conciencia de cómo lo estamos haciendo para empezar a generar cambios. Si queremos grandes cambios, tenemos que empezar por nosotros, desde cómo lo hago, para que los demás puedan ver que sí se puede. Entonces, yo terminaría la sesión de hoy a consideración, si ustedes tienen alguna pregunta, pues dándole las gracias, como siempre lo digo, gracias. Empezar a practicar esas palabras, ¿verdad? Gracias, lo siento, perdón. Y empezar a practicar con el ejemplo. Y entonces la frase que dice la Madre Teresa de Calcuta, enseñarás a volar, pero no volarás, no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Gracias. Muy perfecto para cerrar esta sesión, realmente. Muchísimas gracias, Sandra. Estamos muy contentas que hayas decidido seguir con nosotros en estos talleres y realmente estamos muy emocionadas porque sabemos los temas que vienen. Sabemos realmente tu capacidad, tu experiencia, realmente esa sensibilidad que tienes para traer esta información a cada una de nuestras personas que nos acompañan. Y obviamente seguir diciéndoles que todo esto que estamos poniendo es para todos nosotros, los padres, los promotores, las comunidades, todos somos, ¿verdad? Todos somos una sola humanidad y todos necesitamos el mismo apoyo y la misma información. Así que todo esto es para nosotros y muchísimas gracias por compartir con nosotros y seguirnos teniendo aquí cada semana pegadas al monitor y escuchando lo que estás diciendo. Realmente tu experiencia habla por ti, tu profesionalismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros realmente y gracias a todos, cada uno de ustedes que se enlazaron hoy. Y por favor, cada semana recuerden que Sandra está a las 2 de la tarde de Arizona y usando el mismo link se pueden registrar. Estamos esperándolos aquí la próxima semana. Gracias, Sandra. Gracias, Kenny. Gracias, Eric. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Flora. Gracias, Eric.